Muy bien, familia dolientes, nosotros estamos participando en el mismo dolor. Todos los que estamos aquí, cuando muere una familia, cuando muere un vecino, un creyente, todos nos dolemos el corazón. Pero la palabra de Dios como van a consolar. La bendita palabra de Dios nos consuela. Los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación en ellos, dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar unos momentos la palabra de Dios. La palabra de Dios encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 116, 15. La palabra de Dios nos enseña que allá en el cielo, el mismo Dios, el mismo Señor, lamenta. La palabra de Dios nos enseña, estimado a los ojos de Jehová, la muerte de su santo. Allá en el cielo hay lamentación. ¿Por qué? Porque el creyente se muere aquí sobre la tierra, se acabó todo. Se acabó el que da testimonio de la palabra de Dios aquí en la tierra. Cada creyente, escucha bien esto, cada creyente Dios le ha dado un privilegio. El privilegio que ha dado Dios es dar testimonio del Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios, estimado a los ojos de Jehová, la muerte de su santo. Se acabó el grito, se acabó la proclamación de la vida del creyente. Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos. Sabemos que no somos de esta tierra. Todos lo sabemos que somos peregrinos nada más, solo por un tiempo. El hermano Pablo se adelantó. Estamos en el mismo camino. Nadie va a decir, no, yo no me voy a morir. No, Señor. Todos tenemos que pasar en este camino. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Sé fiel hasta la muerte. Los creyentes, los evangélicos que ya conocen la palabra de Dios, bienaventurados somos. Bienaventurados somos porque somos el reino de Dios. Tenemos un privilegio muy grande que Dios nos ha dado aquí sobre la tierra. El privilegio que tenemos nosotros, tenemos que dar testimonio de este evangelio. El privilegio que nos ha dado Dios, Él nos dio algo para nosotros. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Escapa por tu vida. Cada uno de los que estamos aquí, podemos pensar un momento, ¿cómo estamos? ¿Hemos creído a Cristo o no? Si alguno aquí que no ha creído a Cristo, es lamentable. Esa es tristeza, amargura. Hay dos lugares que Dios ha preparado. Hay un lugar, se llama condenación eterna. Y hay un lugar, morada de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, y estaban allí reunidos, vio a sus discípulos que ellos están poniendo triste.
el Señor se levantó y dijo, ¿por qué se turba vuestro corazón? Creed en Dios y creed también a mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares. Esos lugares solo para aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Claramente dice la palabra de Dios, los que no creen este evangelio serán condenados, dice la palabra de Dios. Y los que creyeron este evangelio son salvos de la ira de Dios. Bienaventurados este varón, él se perseveró en la iglesia. Él creyó la palabra de Dios. Bienaventurados los que están en el evangelio. Los que no están en el evangelio no saben para mañana. Si no han creído a Cristo, lo pueden hacer ya. Porque hay dos lugares, una condenación y uno a la vida eterna. Dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, bienaventurado el que oye mi palabra, dijo el Señor. Alcanzarán vida eterna. Bienaventurados los que han creído este evangelio, porque tienen vida eterna. Esa es lo bueno del evangelio, la promesa de Dios con nosotros. Dios nos hizo una promesa. Los que creen en mí, oigan bien lo que dice la palabra de Dios, los que creen en mí, ninguna condenación hay en ellos. Eso es el poder del evangelio, el valor del evangelio. Ya no hay otro camino más. Este hermano Pablo estuvo perseverando en la iglesia, en la casa de Dios, en el evangelio. De hoy en adelante ya no necesita otra cosa más. Hablemos algo, ya no necesita como la vida anterior de nosotros. Antes cuando se muere una persona, necesita 9 días. Necesita misa, necesita cava de año. No, Señor. Aceptando el evangelio, ya no hay condenación. La palabra de Dios dice, el Señor es justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Eso es lo bueno. Cada uno de nosotros tenemos que poner en cuenta nuestra vida, porque el hermano Pablo solo se adelantó. No sabemos nosotros para mañana. No sabemos. Entonces nosotros tenemos que procurar vivir en el evangelio santamente. Mire, ¿ve? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, ninguna arruga, ninguna mancha llegará en el cielo. Nada. El creyente tiene que vivir santamente en la palabra de Dios. Nos enseña la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús les dijo, Él gritó públicamente, Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Nadie viene. Nosotros tenemos que aprender, y hemos aprendido, que solo Cristo Jesús lo adoramos. Nosotros como evangélicos, como creyentes, nosotros adoramos en espíritu, en verdad. Esa es la vida de los cristianos. Nosotros no vamos a rodear delante de otra cosa por ahí, no. Nosotros nos rodeamos delante de Dios. Confesamos nuestros pecados delante de Él todos los días.
¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, todos los días estamos a cuenta, dice Dios. Todos los días. Entonces nosotros tenemos que procurar. Todos los que estamos aquí como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que procurar una salvación tan grande. Y somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, 12? Dice, los que creyeron, escucha bien la palabra, los que creyeron este Evangelio fueron hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Mire, ¿ve? Hasta una persona, mire, la persona si no cree el Evangelio no es hijo de Dios. Claramente dice la palabra de Dios. Si una persona no ha aceptado el Evangelio, no ha creído a Cristo, es una criatura. Es una criatura nada más, no es hijo de Dios. Lo más hermoso, dice la palabra de Dios, los que creyeron este Evangelio, los que creyeron, les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios. Nosotros como evangélicos ya no nos avergonzamos de decir, soy hijo de Dios, porque he creído el Evangelio. Los que creen el Evangelio sobre la paz de la tierra, hicieron hechos hijos de Dios. Eso es lo hermoso en este Evangelio. Hay mucha gente que no han creído todavía el Evangelio. Hay peligro de la vida. Que quede bien claro lo que dice la palabra de Dios. Hay peligro de la vida porque la palabra de Dios dice, los que no creyeron serán condenados. Y los que creyeron, dice la palabra de Dios, se salvarán. Por medio del Evangelio nosotros salvamos, alcanzamos la gracia de Dios. Solamente Jesucristo es el camino. No hay otro camino por ahí, no hay nada. Este varón, este hermano, sin vida, ya solo su cuerpo está. Pero va a llegar el día cuando Cristo venga. Escucha bien esto. La palabra de Dios dice, con voz de arcángel, con voz de trompeta, resucitarán los muertos en Cristo. Después nosotros nos transformaremos, dice la palabra de Dios. Todos los muertos desde Cristo para acá no se han resucitado. Ninguno se ha resucitado. Cuando la palabra de Dios dice, escucha bien esto, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, tembló la tierra, se rajó el tabernáculo y se abrieron los sepulcros. Los muertos en Dios salieron y se fueron en la Nueva Jerusalén. Los profetas, los santos, los profetas en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se levantaron y se fueron. Ahora, en este tiempo que estamos nosotros ahorita, nosotros como evangélicos, como creyentes de la palabra de Dios, lo que estamos esperando nada más, la venida de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que estamos esperando nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser fiel en este evangelio. Amén, amén. Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Si nosotros confesamos a Él, la palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará delante de Él, toda lengua confesará, y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la vida del creyente.
Nosotros ya no vamos a hablar a qué voy a hacer, qué van a hacer mi familia cuando me voy a morir. No, Señor, ya no. Estoy en Cristo Jesús. La palabra, la promesa del Señor nos ha dado que ya no hay condenación en nosotros. Esa es la buena noticia que hay. La mala noticia que hay para los que no han creído, ¿dónde van a pasar? Van a pasar en el otro, en la vida sin Cristo. ¿Dónde van a pasar la gente? Al sufrimiento, al tormento, porque no creyeron este evangelio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, para mí es, dijo el apóstol Pablo, para mí es vivir en Cristo y morir ganancia. A mí cuando yo escucho esta palabra, me da consuelo, me da gozo, me da alegría. El evangelio, mire, el evangelio es un camino. El evangelio, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. No hay otro camino más que el evangelio. Nosotros, cada creyente, tenemos que procurarnos nuestra salvación. El hermano Pablo ya se fue, ya se escapó. Pero falta nosotros. Nosotros tenemos que sentarnos todos los días, luchar este evangelio. El apóstol Pablo dijo, he peleado, ¿qué? He peleado la buena batalla, dice, la buena batalla de la fe. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero también nosotros es muy importante pasemos la tribulación. Yo no estoy hablando de la gran tribulación, no. Estoy hablando de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Dolor, enfermedad, sufrimiento, tormento, todo. Nosotros, la Biblia dice que todo creyente tiene que pasar la tribulación. Nosotros tenemos que ser fiel en la palabra de Dios. Si viene enfermedad en nuestra vida, rodillemos a Él. Rodillemos a Él. No vamos a decir que no vamos a enfermar. No, vamos a enfermar. Yo tengo experiencia como pastor. Mire, yo tengo experiencia. He pasado lucha, tormento, sufrimiento. Pero la palabra de Dios me consuela a mí que tenemos que pasar. Es necesario, dice la Biblia, pasar de la tribulación, de la vida sobre la paz de la tierra. Amén. Y después nos escaparemos. Amén. Pero me llama la atención lo que dice la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Escucharon ustedes lo que dijo el Apocalipsis capítulo 21:4? Enjugará toda lágrima el Señor. Mire, ve. ¿Qué quiere decir lo que dice la palabra? Cuando llega un creyente al Señor, vino el dedo de Dios, mire, lo juega. Cuando cae lágrima delante de Él, lo jugará todas lágrimas. ¡Qué tremendo eso! Amén. Se acabó, dice la palabra de Dios, se acabó dolor, se acabó sufrimiento, se acabó todo problema. Allá arriba ya no hay problema, ya no hay nada, dice el Apocalipsis. Y esa es la verdad, y eso tenemos que procurar nosotros, cada uno como creyente en la palabra de Dios. Tenemos que ser fiel en la palabra de Dios, de este evangelio. Este evangelio nos da todo. Nos da vida eterna, nos da la salvación.
todo nos santifica la palabra de Dios. ¿Y saben ustedes lo que dice la palabra de Dios? Somos justificados por la sangre de Jesucristo. Ese es lo lindo, mire, ve, somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Nos justificó, nos limpió, nos prepara, mientras que vivimos aquí sobre la paz de la tierra. Esa es la esperanza que hay en este evangelio. Nosotros como creyentes en la palabra de Dios, cada uno de nosotros ponemos dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos que poner dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar la vida, la conducta, la forma de hablar, la forma de todo, para que nosotros alcanzaremos la vida eterna. Si no, nada. Y sabe lo más lindo y hermoso, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, 1. A mí me llama atención lo que dice la palabra de Dios. Los que creen este evangelio, si la persona creyó el evangelio, automáticamente, mire, automáticamente nace, dice la palabra de Dios, toma la nueva generación de la vida, será nacido de nuevo los que creyeron este evangelio cuando acepta la persona. Conclusión de la palabra de Dios, dice la Biblia, Romanos capítulo 10, su verso 9, si confesares con tu boca que el Señor, Él es el Señor, resucitó de entre los muertos, serás salvo. Una persona cuando quiera saber y conocer este evangelio, hace como 4 días llegó un católico conmigo. Señor pastor, me dice, ¿quiere hacer una consulta? Dígale, dije yo. ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Ah, qué bueno, le dije yo. Miremos lo que dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que el Señor resucitó entre los muertos, serás salvo. Gracias, pastor, me dice. Yo quiero más en adelante aceptar el evangelio. Acéptalo. Así de que Dios nos bendiga, la paz de Dios con nosotros y con la familia en esta hermosa hora de la tarde. Póngase un momento de pie, vamos a agradecer la palabra de Dios. Levanta sus manos para arriba. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, penetra en los corazones. Tu palabra, Señor, penetra en los corazones, oh Dios. Gracias, Padre. Señor, consuélalo, Señor, esta familia doliente, Señor. Consuela los corazones y la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien.